Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a mis espacios en las redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista. Me da muchísimo placer poder compartir con ustedes hoy, domingo, ya en horas de la tarde. Pues he querido robarme algunos minutos para contarles lo que está sucediendo un poco en relación con el país y también para hablarles de, bueno, el trabajo que hemos estado haciendo durante años. Y es que los peores pronósticos se están cumpliendo. Dicen los economistas, los más importantes y reconocidos economistas cubanos hoy, que la Cuba de hoy está incluso peor que en el periodo especial, así como lo oyen, es decir, peor que en aquellos años 90, años en los que el socialismo terminó en Europa del Este, el comunismo, ese sistema fracasado. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando y para dónde va el país? Las perspectivas son demoledoras. Carmelo Mesa Lao, yo diría que uno de los economistas más reconocidos hoy, bueno, hoy, desde hace mucho tiempo en Cuba, le ha dado una entrevista al Miami Herald en la que desglosa un poco la situación del país. Bueno, imagínense ustedes que la economía ya estaba en números rojos cuando se contrajo un 11% en el 2020, el primer año de la pandemia del COVID-19, y a diferencia de República Dominicana o de México, o de otros países latinoamericanos que tenían el turismo y demás y que pudieron recuperarse. Bueno, Cuba no se recuperó del turismo. Han llegado solamente el 50%, es decir, la mitad de los turistas que viajaban cada año a la isla. Con lo cual, definitivamente, esa industria se ha hundido. Pero estamos hablando del turismo, pero espérense, escuchen esto. Miren, de un promedio de 8.5 millones de toneladas de azúcar que Cuba produjo en 1970, en el 2022 solamente produjo 473.000 toneladas. Eso fue muchísimo menos que lo que producía Cuba en plena guerra de los mambises en la época de España. Entonces, azúcar tampoco hay. El desastre es tal, para que tengan una idea, que el régimen cubano ha tenido que comprarle azúcar a Brasil, importar azúcar desde Brasil para poder abastecer el mercado interno, porque los cubanos consumen aproximadamente 600.000 toneladas de azúcar y lo que está pasando es que ellos habían quedado con China en que le iban a entrar 400.000 toneladas. Con China, que hay una deuda gigantesca, porque todo ese cuento de que somos socialistas y somos hermanos y camaradas, todos esos cuentos a la hora de la factura hay que pagar. Bueno, entonces, con el azúcar tampoco se puede contar. Pero bueno, como van a decir que esto yo lo digo, ay no, porque esa visión pesimista, quieren destruir el país, bueno, vamos a seguir hablando de otros temas. Por ejemplo, en los últimos 5 años y en lo que va de año, la producción agrícola, la ganadería, la pesca se han desplomado un 35%. Si a todo esto le sumas que la carne de cerdo, los frijoles, el arroz, los alimentos básicos también se han disminuido un 60% en el caso de la producción de carne de cerdo, pues te puedes dar cuenta de cuál es la situación que hay en el país. A todo esto hay que sumarle el tema de la inflación. Les invito a revisar a cuánto está la tasa de cambio. Esto es increíble. La tasa de cambio, déjame ampliarle aquí, quien lleva esto de la tasa de cambio es El Toque, que es un medio independiente cubano que ha hecho un gran trabajo compartiendo todos los días la tasa de cambio. ¿A cuánto está el euro? 250 pesos cubanos. El dólar, 245 pesos cubanos. Esto es inaudito. O sea, nunca en la historia del peso cubano se había desplomado su valor hasta este nivel. El, Hoy mismo me escribían unos seguidores desde Cuba y dicen, Mario, es que hay un nuevo negocio ya. La gente se está vendiendo el dinero cubano, se lo está vendiendo. Me dice, por favor, no nos vayas a delatar, no cuentes nuestro nombre, y por supuesto que no lo voy a hacer, pero me estaba contando cómo le estaban cobrando a las personas 100, 200 pesos por pasarse el dinero cash. Transfer móvil, porque esto es lo otro, ¿no? Un corralito financiero que se han inventado esta gente a última hora. Un corralito que solamente te permite sacar 5.000 pesos cubanos. Eso es una basura. Sí, imagínense ustedes que es decir, el valor del peso cubano se ha desplomado al punto que hoy el salario mínimo es menos de $16. Por lo tanto, $16 al mes. Entonces,
por supuesto, todo esto viene por la tarea ordenamiento, que a alguien por ahí le dice la tarea ordeñamiento, porque le han sacado todo el dinero a la gente, y por el desastre económico. Cuando uno ve a una figura como el ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, que es un tipo de la pirofláutica, licenciado en pirofláutica, y lo mismo hoy te dice una cosa que mañana te cambia para otra. Un tipo como ese no puede dirigir un gobierno, al menos no en la cartera económica, y mucho menos un tipo como Miguel Díaz-Canel. Esos son gente que realmente, yo creo que estamos en presencia del gobierno más incapaz en toda la historia de Cuba. Y te estoy hablando de toda la historia, incluyendo la historia republicana, incluyendo todo. No hay gobierno más incapaz que el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Eso es una cosa realmente impresionante. Pero bueno, ¿quiénes son los que más lo están sintiendo? Por supuesto, el 20% de la población que tiene más de 60 años y que son unos ancianos y que hoy lo que reciben es muchísimo menos de lo que podía recibir un anciano en 1989. El poder adquisitivo de un anciano cubano es hoy un desastre. Las personas que no reciben remesas, y esto lo dijo Ricardo Torres, que es un economista cubano conferencista en Washington, D.C., dice que las personas que no reciben remesas, que se estima que es aproximadamente el 40% de la población, o no tienen formas de acceder a los dólares, eh, pues son los que más están sintiendo las consecuencias. El 40% de la población es el por ciento que reciben remesas, es decir, el 60% de la población serían los que más están sufriendo todo esto. Y según Torres dice, para estas personas es mucho peor que en el periodo especial. La sociedad cubana se ha vuelto más desigual, por supuesto, carece de una red de seguridad que existía a principios de la década del 90, cuando todavía funcionaba en algo la salud, la educación. Hoy ya nada de eso funciona. Y la seguridad, el tema de la seguridad es impresionante. Ustedes mismos han visto lo que ha sucedido con el tema de la seguridad, ¿sí? Cuántos asaltos, cuántos robos, cuánta violencia hay en todo el país. Entonces, los pocos recursos que hay, ¿a qué lo están dedicando? En primer lugar, los dedican a, a mantener a la represión, a mantener al país eh, sumido en ese estado de terror que se vive en la isla y, bueno, a sobrevivir. Es un régimen que constantemente está buscando sobrevivir. Y lo que estamos viendo con las MIPIMES, que es eh, este nuevo invento, que todo el mundo, bueno, no, sí, porque las MIPIMES van a lograr un cambio en Cuba. ¿Tú crees realmente? Y yo le digo siempre a la gente que me habla de las MIPIMES como la última Coca-Cola del desierto. Yo no estoy en contra de las MIPIMES, creo que, bueno, es algo, de que no haya nada, es algo. Pero de ahí a decir de que eso va a cambiar el régimen cubano, es decir, un vendedor de tornillos va a cambiar el régimen cubano, eso es mentira. Pero además, y esto va para los que dicen, no, porque al menos transitar un modelo económico similar de China o Vietnam. Ustedes han visto cómo reprime el régimen chino o el régimen vietnamita. En este momento, los chinos están cometiendo un verdadero genocidio con una minoría musulmana que son los uigures. A esta gente las están internando en campos de concentración para cambiar de su manera de pensar. Sí, y el mundo mira para otro lado. Entonces, ¿tú de verdad quieres empoderar al régimen cubano para que pueda hacer eso mismo? Yo no estaría de acuerdo con eso, pero bueno, tremendo. Eh, Empezaron a quitarle el dinero y todo lo que habían adquirido los productores de carne de cerdo. Ejemplo, el señor del pueblo de Uñas en Holguín, y así no se puede crecer. Producía mucha carne y tenía que acaparar maíz y soya. Ustedes recordarán eso perfectamente, que salieron aquellos reportajes en la televisión hablando mal de esas personas, llamándolos acaparadores, cuando en realidad lo que tenían que haber hecho es promover la empresa privada, dejar de que la gente produzca, liberar las fuerzas productivas, que se repite, se repite, se repite, pero los comunistas no van a dejar que eso pase por una sencilla razón, perderían su poder. Es una triste realidad. Yo viví el periodo especial, dice Linda Iris. Por supuesto que estábamos mucho peor, por supuesto que estamos mucho peor y seguiremos empeorando. No hay que ser muy experto para darse cuenta de esta situación. Así es. Verdaderamente, esto está sin palabras. Dice Yamilka por aquí, Yamilka Pérez, 5.000 pesos cubanos. Qué risa me dijo, dice Mario, que solo pueden sacar esa basura. Es lo que ganamos los médicos, sí, y es una basura. Es una basura. Yo estaba viendo el otro día las estadísticas, el Washington Post sacó un reportaje muy interesante de cuánto gana un médico promedio en Estados Unidos. Un médico promedio en Estados Unidos gana, según The Washington Post, $300,000 al año. Un médico promedio.
$300,000 al año, saquen cuenta. Y yo pensando, ¿no? ¿Cuánto le han robado a esos médicos cubanos, a los que además exportan a otros lugares del mundo y se quedan con todo ese dinero, mientras la gente no tiene ni qué comer, ni qué vivir? Bueno, quería compartir un poco con ustedes esto, creo que es importante, es decir, entender hacia dónde va el país. Y el país está en su peor momento en toda su historia, porque hay una debacle moral, hay una debacle social absolutamente, no hay esperanza, es un país fracasado, es un modelo completamente fracasado. ¿Por qué están los militares en el poder? Porque tienen la represión y tienen las armas, pero saben que la gente no los quiere. Nada más que hay que ver. Oye, me caballero, hasta Julita Osendi está en Miami. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nadie cree en eso. Todo el mundo sabe perfectamente que todo eso es una farsa y que todo el mundo quiere huir de ese país. Y mientras tanto, bueno, espectáculos lamentables como el de hoy, con el tema del cumpleaños de Lucifer, que yo no sé quién puede celebrar el cumpleaños del hombre que hundió a Cuba en la miseria más grande que ha tenido en toda su historia. O sea, lo que hay hoy es reflejo de lo que dejó ese hombre y lo que destruyó ese hombre, que fue, destruyó la nación cubana, destruyó la historia de Cuba. Nada, señores, tremendo. Dice, no sé qué nos vamos a hacer cuando los niños vayan para la escuela, sin merienda, sin comida, sin nada. Bueno, y hay que ver también el tema de los apagones. Vamos a ver eso. Dice, yo estoy en contra de todo lo que signifique mejoría para el pueblo cubano bajo la dictadura, porque jamás se la van a sacudir de encima para ser libres y verdaderamente prósperos, dice Iván Torres. Iván, el tema es que también tienes que ver la situación de la gente. O sea, yo estoy a favor de que si la gente puede conseguir un plato de comida, mira, que consiga un plato de comida, pero es muy importante, lo que no se puede perder de vista es la libertad. Si tú no me puedes decir a mí que las MIPIMES van a resolver el problema de Cuba, no lo van a resolver. El problema de Cuba se resuelve cuando haya libertad. Es la única manera que va a resolver el problema de Cuba. Todo lo demás y la simulación de lo demás, porque además me quieres vender esto como que son empresas privadas y que son grandes empresarios privados, cuando todos sabemos que eso no es así. Se, vimos ahora la licencia a Hugo Cancio, le acaban de dar una licencia para llevar tractores, para llevar camiones a Cuba, ya tenía una licencia para vender autos en Cuba. Pregunta, pregunta seria y sencilla, la pregunta del 2 más 2. ¿Qué guajiro cubano tiene los miles de dólares que hacen falta para comprarse un tractor? ¿De dónde salen? ¿A quién con ese cuento? ¿Qué guajiro cubano tiene el dinero para comprarse un camión para transportar cosas de Occidente a Oriente? Eso es mentira. Y eso lo sabe aquí Estados Unidos. Estados Unidos lo sabe perfectamente. Pero son cómplices de todo esto. Dice Mike William que cuánto les roban a los trabajadores americanos. No, mi querido Mike, a los trabajadores americanos nadie les roba nada. Por lo menos a mí nadie me roba nada. Yo pago mis impuestos. Es todo lo que necesito, pagar mis impuestos para que el país funcione, para que las carreteras por las que yo circulo no hayan baches, para que haya alumbrado público. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes que ser una ciberclaria y responder así desde un perfil falso, sin foto, porque es que ni siquiera te atreves a decirlo con tu cara, pues qué pena, ¿no? Qué tristeza. Sigue pasando hambre ahí, qué pena. Entonces, vamos a ver, dice por aquí Bárbara, está muy difícil la vida en Cuba en estos momentos. Vamos a ver por acá. Dice, muy buenas tardes, Mario. Te deseo una feliz tarde de domingo. Creo que nos tienen como un experimento. Bendiciones desde Cuba. Tristemente es así. Ok, buenas tardes, Mario. Es totalmente lógico. Eso se veía venir. Para lograr que el desarrollo de una nación sea sostenible en el tiempo, se impone la propiedad privada sobre los medios de producción. Es así. Quieran ellos reconocerlo o no. Un abrazo, amigo. Abrazo grande para ti, Orlando. Me alegra saludarte. A ver, dice Araceli, un comunista cubano, pues ni siquiera son comunistas, son unos oportunistas a los que Texas les da unos megas para hacer esto, porque dicen, ¿cómo es que dicen ellos? Hay que hacer combate en las redes. Hombre, cuando llegas a tu casa y ¿qué comes? ¿Combate de las redes? ¿O te comes una claria cochina de eso? Por favor. Todos los días nos quitan la luz en la noche por intermitentes. No puedo más, por Dios, qué fuerte. Claro que sí. Entonces, el cuento, fíjate, para que vean cómo cierra todo. El cuento es que llega un senador y se para en el Senado de Estados Unidos
y le dice al Senado de Estados Unidos que hay que quitar el embargo, porque el embargo hace que los cubanos emigren. No, señor senador, el embargo no hace que los cubanos emigren. Lo que hace que los cubanos emigren es la dictadura cubana, es la cúpula militar. Hay que quitar la cúpula militar. Después que se quite la cúpula militar, los cubanos no solo no van a emigrar más, los cubanos van a regresar a su país a construir una nación próspera. Pero eso es lo que no quieren escuchar. En fin, nada, nos mantenemos en contacto, señores, se les quiere. Dice por aquí Fernandito, mientras en Cuba no exista democracia, no existirá libertad. Y es así. Y hasta que no exista la libertad, Cuba no va a ser próspera y no vamos a salir de toda esta panda de delincuentes, porque ellos viven como millonarios. Mientras el pueblo pasa hambre, ellos siguen viviendo como millonarios. Por supuesto que los mantendré informados. Gracias a todos los que están ahí y los que están pendientes de migración. Bueno, nada, vamos a estar hablando de migración mañana, por supuesto, de 5 a 5 y media, como hacemos siempre. Y tal vez en la mañana también haga un live y esté respondiendo a sus preguntas de inmigración. Gracias a todos. Un abrazo bien grande. Se les quiere. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, de migración.